digno de honor. Silenciosa Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor, silenciosa virtud, Madre de mi Salvador. Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Efraín Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con nuestro estudio bíblico. En este caso estamos en el profeta Habacuc, capítulo 2. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, el don prometido del Espíritu Santo, que el Señor y dador de vida venga sobre mí, sobre todas las personas que van a ver, escuchar este video, que venga y se haga vida en cada uno de nosotros y nos abra el corazón, la mente, el entendimiento, el espíritu, al poder de la Santa Palabra, para así poder edificar el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues como le dijimos, estamos hoy en el capítulo 2 de este profeta un tanto desconocido, del profeta Habacuc. Pero vimos la semana pasada que hermoso capítulo, el primero. Cuántas cosas pudimos aprender. Cada profeta tiene su cosa, tiene su característica, que Dios le habla de cierta forma según su personalidad, cómo la presenta. Vamos a ver el capítulo 2, versículo de 2 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entré en mi puesto de guardia, me mantendré en pie sobre la fortaleza, vigilando para ver qué me dice, qué responde a mi queja. El Señor me respondió diciendo: escribe la visión, grábala clara en tablillas, para que puedas leerla de corrido, porque la visión aguarda su tiempo, aspira a su fin, pero no defrauda. Si se demora, espérala, pues de cierto llegará sin falta. Se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fe, por su fidelidad, dice específicamente esta versión. El Señor le dijo a Habacuc que registrara este tiempo que es como de preguntas y respuestas, que hay un diálogo entre ambos, para beneficio de ambos, dice el Señor, para mí, para ti. Está todavía dentro de los planes y el corazón del Señor saber qué beneficios podemos reportarle nosotros a Habacuc. Es posible que sea compensación a su amor dado así, gratis por cada uno de nosotros. La revelación de Habacuc no era solo para él mismo, que está bien claro, sino también para fortalecer a otros. Aquellos que la leyeran harían, dice la promesa, va a haber un progreso rápido, por eso que dice para que corra. Pero no podrán hacer este progreso si Habacuc primero no lo escribe en las tablas. Vemos como hay un mandato explícito del Señor de escribir algo al profeta. El proceso fue: Habacuc primero tuvo que ver la visión. Podemos decir, un predicador hoy en día, alguien que se dedica a predicar la palabra de Dios, sea sacerdote, que es su cargo principal, sea lo que el Señor nos ha llamado de una forma de última hora para llenar huecos que hay en la iglesia. Lo primero que tiene que hacer para dar a conocer la palabra de Dios. Ese es el mandato de cada uno, no más ninguno.
y sobre todo tiene que darla a conocer de tantas maneras como sea posible. Y no solo de tantas maneras como sea posible, tiene que también dejarla saber de una forma que se pueda entender. Porque si no, ¿para qué sirve una revelación si la persona que la transmite no la sabe explicar? Habacuc tuvo que dejarla bien clara, la visión que él tuvo. Y algunas veces pasa que hay veces que uno pensamos que tenemos un deber de elaborar un tema, un mensaje, de ir al fondo, de rebuscar, preparas absolutamente todo lo que tienes que preparar y cuando llegue el momento que vas a decirlo, pues el Señor cambia los planos, te hace decir cosas que tú no tenías ni siquiera en mente, porque se adecua de acuerdo a la actitud de las personas del momento. A mí me ha pasado a menudo, yo digo, para que entonces me hiciste, me dejaste estudiar el tema, si después voy a irme por otro. Y yo siento que es que me llevan, no es que yo me quiero salir del tema que ya yo preparé y estudié. Habacuc tenía que hacerlo y tenía que hacerlo de una forma práctica. Que dice que corre, que le hiere en ella. Quiere decir, no quiere decir que corra de correr, sino que lo lea, que lea rápido el que está recibiendo este tipo de revelación. El correr, o sea, la actividad, el progreso espiritual proviene de la palabra de Dios y por supuesto de la Sagrada Comunión, que es la que hace que en nosotros la palabra de Dios se arraigue. Habacuc habló a una era más allá de la suya. Por eso el Señor avisa, es posible que la visión se demore un tiempo en hacerse realidad. La conquista babilónica, evidentemente, todavía no era el momento propicio para que llegara Nabucodonosor y exterminara ambos reinos. Era algo que se veía en el futuro. Por eso es que es todavía un poco más complicado para el profeta. Vamos a ver los versículos del 4 al 8 y dice así. Es cierto, se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fidelidad. Es cierto que la riqueza traiciona, que el hombre arrogante no permanece tranquilo, abre sus fauces como el Seol, e insaciable como la muerte, que se alegra para sí a todas las naciones y acapara en su favor todos los pueblos. Pero ¿acaso todos ellos no lanzarán contra el proverbio, sarcasmo y sátiras? Y dirán, ay del que acumula lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se carga de prendas empeñadas. No se levantarán por sorpresa sus acreedores y se despertarán los que te inquietan y te convertirás en su presa. Porque tú has sido expoliado a muchas naciones. Todos los que queden de los pueblos te expoliarán a ti por la sangre humana derramada y tu violencia en los países, en las ciudades y sobre cuantos la habitan. Aquí viene esta famosa frase que hemos oído muchísimo repetirlo, que San Pablo nos la da en la carta a los romanos, que fue el centro del motor de Lutero, de la Reforma. Ya vemos que cuando San Pablo habla que el justo vive por la fe, el apóstol San Pablo nada más y nada menos está citando al profeta Habacuc. No es una palabra que se le reveló privadamente a él, sino una palabra que recibió en profecía de sus antepasados, los profetas. Habacuc, antes de hablar de que el justo vivirá por su fe, nos dice ante el carácter del justo. ¿Cuál es la característica del alma que no es recta? Tenemos que empezar por ahí. Habacuc nos lo dice. Esa alma se enorgullece. Queridos hermanos, el no creyente es orgulloso. Y no hablaremos de los creyentes, se lo vemos después. No se postra delante de Dios, no reconoce a Dios, no reconoce quién es Él, no obedece a Dios. El orgulloso se obedece a sí mismo. El orgulloso ni reconoce ni siquiera a Jesús en la cruz como su Señor y como Salvador, como su Rey.
al que el Señor ha puesto como cabeza de todas las cosas. El orgulloso no es totalmente incrédulo, porque pone su fe en cosas. ¿Pone su fe en qué? En el poder de él, del ser humano, en la capacidad del hombre para superarse. Pone su fe en la ciencia y proclama que la salvación se encuentra en la ciencia para nosotros mismos. Dicen ellos, lo que el mundo necesita para salvarnos es una buena educación, una mejor distribución del dinero y un mejor acceso a la tecnología. Y todo va a ser perfecto. Mentira, hermano. El hombre tiene todo esto y sigue sin ser perfecto. Está siendo un idólatra. Está poniendo su confianza en cosas que no son Dios. Cuando tú sacas a Dios del primer lugar y pones algo que no es Dios, eso se convierte en un ídolo. Y entonces es como un rompecabezas. Si tú sacas una pieza de un rompecabezas y la pones en otro lado, nada encaja en su lugar. Así le sucede al hombre que quita a Dios y pone, en este caso estamos hablando de su gran orgullo, que yo creo que es el gran mal de la sociedad en este momento. Que tú dices, no son hombres incrédulos porque no ponen su fe en Dios, pero ponen su fe en cosas, en ídolos, en cosas materiales. Piensan que la solución viene de cambios de régimen. No, hermano, la solución está en el corazón del hombre. Y eso solamente puede ser cambiado por Cristo. El alma que no es recta se caracteriza por buscar su salvación en sí mismo, no en Dios. Por lo tanto, no va a vivir ya ni para Dios, ni le sirven, ni le ayudan, ni él busca, ni le llega a su vida la guía de Dios porque no la busca. Y si algún día le orara a Dios, créeme, lo va a hacer buscando la ayuda de Dios para él, pero no buscando a Dios mismo. ¿Cuántas personas solamente le oran al Señor para pedirle? Porque están buscando su bienestar. No adoran, no alaban, solamente piden y piden y piden. Eso también es un hombre egoísta. Cuando digo hombre me refiero a la raza humana, hombre o mujer. En cambio, Habacuc nos dice que hay otro tipo de personas en el mundo. Hay otros en el mundo que tienen el alma recta, antes y ahora. Y nos deja el carácter y la conducta del justo. Nos lo dicen todos estos versículos anteriores. Y si te das cuenta, hay un contraste aquí. A diferencia del alma que no es recta, Habacuc nos habla del alma justa. Y la idea es que el justo definitivamente posee un alma recta. Ahora bien, ¿quién es ese justo? ¿Quién es esa persona? Habacuc nos dice lo mismo que nos va a decir Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Podemos preguntarnos cuál es el carácter y la conducta del alma que es recta. Y aquí viene la respuesta de Habacuc. El justo es el que ha creído a Dios. Ese es el justo. El justo no es el que se cree a sí mismo. El justo es aquel que ha creído a Dios. Y no solo que ha creído a Dios, sino que se deja gobernar por Dios. El justo no es arrogante. Él se postra delante de Dios y le dice, Señor, que tú deseas que yo haga. El justo, el alma justa, reconoce que Dios ha puesto a Cristo como Señor de todo lo creado y por tanto busca honrarlo, amarlo y obedecer a este Rey de justicia que es Jesús. El justo busca en Dios su protección. Le ora no solo porque tiene que hacerlo, ni porque quiere algo, sino porque siente deleite de poner su vida en las manos de Dios y tener un diálogo con Él, aunque sea un diálogo silencioso. El justo pone toda su carga delante de Dios, pone la seguridad de su vida en las manos de Dios. Él no cree que tiene el poder para salvarse a sí mismo, ni que el ser humano tiene poder para salvarse a sí mismo. El alma justa, por supuesto, usa la ciencia, se educa, es generoso, sobre todo con el necesitado, pero no pone su salvación en lo que está haciendo.
sea, él no hace esas cosas para comprar su salvación, sino que esas obras que está haciendo nacen de la fe que él ha puesto en Cristo. Entonces él está obrando. Él obra, pero es Cristo que obra en él, en ese amor de la caridad, que el Señor es el que nos pone en el corazón a cada uno de nosotros. Caridad, que es el amor por los demás, no es limosna. La caridad es el amor sublime del Dios que se da sin esperar absolutamente nada. Es justo, busca sobre todo siempre el resto y el rostro y todo lo que puede encontrar de Dios donde quiera que lo pueda buscar, siendo en el camino recto, siempre conociendo, siempre creciendo a Dios. El justo sabe que Dios es su protector, que el Señor es nuestro escudo, nuestra defensa, es nuestra salvación. Por eso nosotros pensamos, los creyentes, que solo por medio de Cristo Jesús podemos vencer al mundo y tener una mejor vida. Por eso es que una persona justa sabe que la verdadera sabiduría solamente la encuentra en Jesús y en su santa palabra. Y un justo sabe que vivir por la palabra de Dios y alimentándose con esa maravilla que nos dejó de su cuerpo y de su sangre como signo del nuevo pacto que ha hecho con nosotros, alimentarse de la palabra y de la presencia viva del Señor en la Eucaristía es lo más lógico y lo más recto que pueda hacer. Mientras que para el no justo eso es cosa de viejas tonterías. Y aunque las cosas del mundo parezcan otra cosa, o nos presenten otra cosa, o parezca que estamos yendo en el camino equivocado, siempre confiamos en Dios. Por lo tanto, ese justo que ha dado esa característica. ¿Por qué anda en la vida? ¿Por qué camina en la vida? Hermano, camina por fe. Camina por fe y no por vista. Camina por fe y no por lo que pretende conocer o advertir. Camina conociendo al Señor y conociendo las promesas del Señor y sabiendo en qué momento el Señor actúa y en qué momento yo actúo. Esa persona es a la que se refiere Habacuc, que vive por la fe. Él sabe que el Señor reina y eso trae paz al corazón del justo. Que definitivamente sabe que Dios, más que un juez, es un padre. Eso es lo que es vivir en la fe, en la justicia de Dios. No el dogma que hizo Lutero, que dice que el justo por la fe vivirá, y llegó a la conclusión de que la fe sola fide. La palabra sola no aparece ni en Habacuc ni en la carta a los romanos. La palabra sola fe la agregó Lutero, alterando la palabra de Dios en un sentido muy grave, porque dividió la iglesia por esa sola palabra. Cuando dice que solamente por fe. No, dice que justo se justifica por la fe, pero no dice solamente, que hay otros caminos de justificación que acompañan a la fe. Porque por mucha fe que tengan en Jesús, si esa fe no es actuante, si esa fe no obra, hermano, tu fe, como dice el apóstol Santiago, es falsa. Es la promesa que el Señor hizo, o la protesta que el Señor hizo cuando buscó en la higuera, que no tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Y la maldijo y se secó. Eso no tenía culpa la pobre higuera. Eso les estaba enseñando que podemos tener muchas hojas, mucha fe, muchos actos de fe, pero si el Señor busca en nosotros y no encuentra frutos, los frutos es lo que da Dios actuando en mi vida hacia los demás, no tengo verdadera fe. Lo mío es un show, o peor, un orgullo del orgullo, querer aparecer que soy justo cuando no lo soy. Esto es lo que quiere decir el profeta Habacuc cuando compara el justo con el injusto, y sobre todo que el orgullo que tiene todo tipo de forma. Y cuidado que el orgullo está en todas partes. No te creas que en ciertas personas está el hombre rico que está orgulloso de lo que tiene, pero está el hombre pobre que está orgulloso
de exhibir a todo el mundo que él no tiene nada ni le debe nada absolutamente a nadie, que está orgulloso de su pobreza. Y muchas veces quiere mantenerse en ella. Está el hombre talentoso, que tiene mucho talento, orgulloso del trabajo que hace. Y está el hombre que tiene poco talento, que también está orgulloso de que hace un trabajo menos remunerado, pero lo hace perfectamente bien y está orgulloso de su trabajo que hace. El hombre talentoso está orgulloso de lo que puede hacer y el hombre de poco talento está orgulloso por lo que está haciendo. Cuando digo orgullo, es un sentido desmesurado de lo que tú estás haciendo como parte tuya que sale de ti. Está el hombre que va a la iglesia, el hombre que practica la fe, orgulloso de su fe, orgulloso de su iglesia, orgulloso de su religión. Pero está el hombre incrédulo, el ateo, orgulloso de ser incrédulo, orgulloso de ser ateo. Este es el hombre que está establecido orgullosamente, tiene un lugar en la sociedad. Y ahora está mucha gente que se enorgullecen de ser marginados, exhiben ser marginados como una forma de protesta. Este es el hombre que es docto, que es orgulloso de su inteligencia y saber. Este es el hombre sencillo que hace orgullo de su sencillez y que repudia todo conocimiento. Hermano, si hay un pecado universal, es este, el orgullo. Donde no encontramos el orgullo. Vas a lo más elevado del mundo, encuentras orgullo. Vas a lo más pobre y lo más miserable y allí encuentras el mismo orgullo. Puede haber tanto orgullo en los harapos de un mendigo como en la capa de un príncipe, mis queridos hermanos. Y el orgullo es algo especialmente peligroso para el pueblo de Dios. Extremadamente peligroso. Donde quiera que se encuentra el orgulloso, siempre es odioso para Dios, aunque sea en su presencia en la iglesia. Si es orgulloso, digo orgulloso en él, porque hay un orgullo santo que está haciendo las cosas bien. Estoy hablando de ese orgullo malsano, yo lo estoy haciendo mejor que tú. Y si ese orgullo es en la iglesia, querido hermano, en la obra de Dios, todavía es peor. El lema de cada uno de lo que hacemos con la iglesia tiene que ser esa frase, yo la tengo siempre en mi mente. Siervos inútiles somos. Solo he hecho lo que tenía que hacer. Tenemos que repetirlo. A veces yo se digo a las personas, ¿por qué yo hago esto? Porque tú no lo haces. Si tú lo hicieras, a lo mejor yo no tendría que hacerlo tanto porque hubiera más gente que pudiera compartir esta obra. Pero no es porque yo soy un héroe ni nada de eso, es porque soy un siervo y tengo que obedecer. Y siervo inútil, el Señor tiene que mandarme, porque por mí, créeme, que no lo hacía ni estuviera ahora delante de una cámara hablando con ustedes. Se cuenta con un predicador hizo un buen sermón, se bajó del púlpito y una persona del retiro le dijo, qué maravilla de sermón. Y el predicador la miró y le dijo, llegaste tarde porque ya Satanás me lo dijo. Eso quiere decir que Satanás le dijo en el oído qué clase de sermón estás dando. Lo quiso infatuar con el orgullo, inclusive un orgullo santo. Y olvídate, hermano, el orgulloso no vive delante de Dios. El que vive delante de Dios es aquel que vive por su fe, por la fe puesta en Dios. Ese es justo. Esta declaración del profeta Habacuc es una declaración bien importante en el Antiguo Testamento porque vimos la clase de problemas que desencadenó un mal entendido en la reforma protestante. Pero tenemos que ver cuando Habacuc dice que el justo vive por la fe, tenemos que entender que en ese momento el justo en Israel no vivía por la fe. En ese momento, en la fe que habla Lutero, en ese momento el justo vivía por las obras de la ley. Por la fe según Lutero, no se va a vivir hasta después de la redención. En ese momento los israelitas, no por culpa de ellos, lo único que tenían para vivir era la ley. O sea que en este caso sería que tiene su fe puesta en la ley porque Dios se la dio. No un dogma,
como han hecho los protestantes, que nos dicen dogmáticos a nosotros y son la gente más dogmática que pisa la faz de la tierra. Una vez una persona de otra iglesia me dijo que nosotros éramos dogmáticos y yo le dije, ustedes también son dogmáticos. Y él me dijo, ¿tú estás loco? Yo, ¿tú quieres hacer una prueba? Me dijo, sí. Dice, el domingo cuando termine tu pastor de dar el sermón, búscalo y dile, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Díselo y después hablamos si ustedes son dogmáticos o no. Porque va a terminar en el medio de la calle en el mejor de los casos. Y sigue hablando que se ensanchó el Seol, es como el alma. Dios ve al hombre orgulloso y como el hombre orgulloso nunca puede ser saciado. El hombre orgulloso siempre tiene hambre de algo más. El que se declara justo por la fe siempre está saciado de Dios. Este valor inmediato de la palabra de Habacuc tiene un gran impacto, inclusive nosotros los que no somos luteranos, porque también nos habla a nosotros que tenemos que vivir por la fe, no por la confianza en mí, que es un falso orgullo. Vamos a ver el versículo 9 al 11 y dice así: hay del que codicia lucro injusto para su propia casa, para poner su nido en alto y escapar de las garras de la desgracia. Tú mismo naufraguaste la vergüenza de tu casa, destruyendo a muchos pueblos y pecando contra ti mismo. Porque desde el muro clamará la piedra, y desde el entarimado le responderá la viga. Va a decir 4 ayes ahora el profeta para callarle la boca al hombre pecador. Primero, el ay de los codiciosos. Ay del que codicia cosas injustas, ganancias injustas para su casa. Dios se dirigió al avaro, al hombre avaro, y dijo que el avaro está maduro para el juicio. El hombre codicioso hizo lo mejor que pudo para protegerse, para proteger su nido. Pero tanta defensa quedó en nada, porque la única protección segura que tenemos en el mundo es la protección de Dios. Si tú no puedes protegerte ni siquiera de que se te caiga un pelo, porque cuando se va a caer se cae, por muchas crema y cosas que te eches. El hombre codicioso piensa en términos de nada más que ganancias, de todo tipo, ganancias espirituales o ganancias físicas, pero a la larga termina perdiendo su propia alma. La parábola de San Lucas 12, 16 a 21, es el ejemplo perfecto del hombre avaro que pecó contra su propia vida. Vamos a ver el segundo ay del 12 al 14. Dice así: ay del que edifica con sangre una ciudad y funda una población sobre el crimen. ¿No es decisión del Señor de los ejércitos que trabajen los pueblos para el fuego y se fatiguen en vano las naciones? Porque llena estará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, lo mismo que las aguas cubren el mal. Ahora, este segundo ay es el ay contra los violentos. Ay del que edifica ciudad con sangre. El Señor no solo está disgustado con los avaros, sino también está disgustado con la gente violenta. El hombre violento piensa que su poder hace justicia, que la justicia está en su poder. Y como él piensa que la justicia está en su poder, tanto en la iglesia como fuera de ella, se siente libre de abusar de otros para su beneficio, tanto materiales como beneficios espirituales dentro de la iglesia, o beneficios de reconocimiento dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con ser violentos. Y cuidado, Jesús dijo que hay que ser violento con uno mismo. Tú solamente tienes que ser violento contigo mismo. Es que es hacerse una violencia, desear hacer el mal y amarrarte a la cruz para no hacerlo y seguir haciendo el bien. Eso es violentar tú mismo, pero no violentar a los demás. Tú no tienes derecho
ni físico, ni espiritual, ni moral, de violentar a nadie. El tercer ay, el ay del borracho. Dice así: ay del que descanse a su prójimo, echándole veneno hasta embriagarlo, para mirar su desnudez. Te saciarás de ignominia en vez de gloria. Bebe tú también y desnúdate, que la diestra del Señor te pasará la copa, y la ignominia superará tu gloria. Porque la violencia hecha al Líbano te cubrirá, la matanza de animales te espantará. Por la sangre humana derramada de tu violencia en los países, en las ciudades y sobre cuantos los habitan. ¿De qué sirve un ídolo para que lo talle su artífice? Una estatua fundida que enseña mentiras, para que en ella confíe su artífice al hacerse ídolos mudos. Ay del que da de beber a su prójimo, porque el que da de beber a su prójimo bebe también. Por medio del profeta Habacuc, el Señor va a reprender no tanto a los borrachos, como ustedes están pensando, sino sobre todo a los que fomentan la embriaguez. Aunque pensaban porque pensaban que el alcohol los podía, en el buen sentido, de sentirse bien, lo cual no es cierto. Dice correctamente lo que está Habacuc, que cuando te embriagas o embriagas a otro, estás lleno de deshonra más que de honra. En Efesios 5:18 el apóstol Pablo llamó disolución a la embriaguez. La embriaguez es un derroche de recursos que tienen que ser sometidos a Jesús. El daño de la embriaguez va más allá del acto mismo, de los efectos que produce en la vida, inclusive, y en sus familiares. El efecto de la embriaguez afecta a la nación, afecta a la sociedad. Y cuando hablo de la embriaguez, me refiero también de las drogas, que obviamente Habacuc no habla de las drogas porque no existían en ese momento. Pero para el caso es exactamente lo mismo, algo que te aliena de la realidad, algo que saca lo peor de ti, que te quita las inhibiciones y deja que la parte animal tuya de la carne se suelte. Eso es a lo que se refiere el profeta. Todas estas cosas, el problema que tienen es que nos desatan los malos instintos, que los tenemos, pero los tenemos amarrados por la fe y por la obediencia. Por eso es que es tan grave. Hoy en día, tanto el alcohol es gravísimo. Hay un índice de borrachera increíble en todos los lugares del mundo, sobre todo después de la pandemia. Pero también cuando se están aprobando las drogas en todos los países, en todos los estados en Estados Unidos. Nadie dice que en los lugares en Estados Unidos que han aprobado la droga ha aumentado el crimen, ha aumentado los accidentes, ha aumentado la cantidad de personas sin hogares que se mudan a ese país para coger droga, que hay veces que se la dan hasta gratis. Es un problema de conciencia muy grande. Hoy mismo me escribía una hermana y me decía: yo tengo un pequeño establecimiento y yo antes vendía cerveza, pero yo siento ahora dentro de mí que no debo vender cerveza porque le estoy haciendo daño a alguien. Y mi marido me dice ella, que entonces no venda pan porque el pan le hace daño al diabético. Y yo dije: hermana, tu marido en apologética está muy mal. La apologética de la cerveza la hizo muy mal, porque el diabético sabe que tiene una enfermedad y el diabético sabe que si tiene una enfermedad no puede comer pan. Y si lo come bajo su propia responsabilidad. Además, el pan es algo que le puede hacer daño a 1% de las personas diabéticas, pero que al resto del mundo es bien, es lo que nos sacia, lo que nos llena, lo que nos quita el hambre. Eso es lo que habla de lo que es la prosperidad para el hombre. El pan, inclusive el Señor lo coge como signo en la Eucaristía. Mientras que la cerveza no le hace bien absolutamente a nadie. A no ser como en Cuba, que las mujeres se le echaban en el pelo cuando no tenían spray. Pero aparte de eso, la cerveza, no, la bebida no le hace bien a nadie. No digo que no se pueda tomar, Jesús tomó vino. Y la boda de Caná convirtió el agua en vino. El problema
no es tanto tomar como promover la embriaguez, que es lo que te aliena. Ahí es donde está la clave. Tomar unos vinos después de la comida o algo, alguna cerveza un día de fiesta, está bien, pero vivir los 7 días de la semana, teniendo que beber continuamente, gastándote el salario, lo que tienes de tu familia, alterando tu familia porque llegas desatado. Eso sí, hermano, es un ay grande que el Señor lanza. No solo para el borracho, para el drogadicto, para todo aquel que está atado a un vicio, pudiéramos decir. Por último, es un ay contra el idólatra. Le dice, después de reprender al avaro y al violento y al borracho, el Señor habla a aquellos que tratan los objetos inanimados como si tuvieran vida e inteligencia, que es lo que es la idolatría. Por supuesto que muchas personas de otras iglesias se están fregando las manos, piensa que uno tiene miedo de hablar de esos versículos, lo cual yo hablo sin ningún tipo de problema, porque aquí lo dice bien claro el profeta, tanto como Isaías y como Ezequiel, cuando hablan de idolatría, de ídolos mudos, hablan de estatuas, imágenes que las personas hacen, y después que la hacen, piensan que esa imagen que él hizo es Dios, y que esa imagen que él hizo lo puede ayudar a él, cuando él fue quien la hizo. Hermano, ningún católico piensa eso. Yo no conozco ningún católico que piense que una estatua de la Virgen del Carmen es la Virgen del Carmen con el niño Jesús en la mano. El que piense eso es que meterlo urgente en el hospital, en la sección de crisis. Ni el católico más ignorante, cuando tú le digas, ¿tú crees que esa Virgen María te está oyendo, la que está en el cielo? Te va a decir que no, eso es una imagen. Lo que entonces no es un ídolo. Aquí se está hablando a las personas de aquella época que sí pensaban que le ponían comida y todas las imágenes, como la gente que cree en la brujería, hoy que tiene sus dioses y le ponen comida y le ponen cosas a sus dioses. Esto no aplica a nosotros porque para nosotros una imagen es sencillamente una representación de aquello que no vemos, pero que existe y nos da un mensaje. Yo prefiero llegar a la iglesia y ver una cruz, ver una virgen, que llegar a una iglesia como de Joel Osteen, que donde quiera que miro lo veo a él sonriéndose, a la mujer con la cabeza y un spray detrás. Eso sí, para mí no tiene ningún mensaje. Orar para un escenario con un hombre con una Biblia en la mano mirándolo. Yo prefiero orar mirando una cruz. Así que, como dice el refrán, no se embullen que no van. Nosotros no tenemos miedo a estos versículos porque sabemos que nosotros no somos idólatras. Idólatras es que pone en el lugar de Dios a lo que no es Dios. Y cuando tú pones a tu Biblia en el lugar de Dios, porque para todo no te refieres a Dios, te refieres a la Biblia, como si Dios tuviera que leer o Dios tuviera dado una Biblia, tu ídolo es la Biblia, que ocupó el lugar de Dios. Y es tan malo como el ídolo de un babilonio. Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les recuerdo nuestro retiro, que lo reanudamos, nuestro retiro en la abadía benedictina de aquí del centro norte de la Florida, la abadía de San Lío, que la tenemos saliendo de Miami, donde tú vivas, 31 de mayo, regresando o saliendo del monasterio el 2 de junio. Si estás interesado en ese retiro, me puedes escribir por la sección de contáctanos de apologéticasiloe.net o me puedes escribir a Facebook a Fran Morera Defensa de la Fe y te doy todos los datos que necesites. Ahora sí que el Señor te guarde y te mantenga durante toda esta semana en bendición. Amén.